¿Algún comentario extra? Bueno, vimos ayer la osteoartritis de la extremidad inferior. Ahora vamos a hablar un poquito de la extremidad superior, que puede estar un poquito, pues que puede estar medio abandonada o medio más tolerada. Yo creo que los pacientes es más fácil que no muevan un brazo a que no muevan una pierna. Y ya conocemos las generalidades. Habitualmente la presencia de osteoartritis es dolor articular y falta de movimiento. ¿Por qué está provocado? Por el envejecimiento. Y esto es algo que todos estamos condenados si la vida nos alcanza. Si fallecemos a temprana edad, pues no vamos a tener oportunidad de llegar a la osteolisis. Pero el que llega a los 60 ya va a empezar a tener problemas de osteoartritis. El que llega a los 70 también va a tener un poco más de problemas de osteoartritis. Y el que llega a los 80, créanme, sí va a haber una zona articular de dolor, si no es que muchas, ¿de acuerdo? Entonces, datos epidemiológicos, 10% de la población mayor de 60 años ya la tiene. México no tiene tanto dato epidemiológico como tal y es traspolado. Y si ustedes se dan cuenta, es muy común ahora donde está relacionado la presencia de estas artrosis en gente muy temprana. Número 1, la aparición de problemas metabólicos en forma temprana. Número 2, que ya no es solo un problema metabólico, sino son varios problemas metabólicos que aparecen en la misma persona. Número 3, el hecho de ser jóvenes nos hace ser un poco faltos de disciplina en el manejo y en el control de los problemas metabólicos. Y si no, pues vean cómo están ahorita los programas de salud para bajar de peso, para controlar la hipertensión y para no comer sal y todas estas nuevas estrategias que se están adoptando en la ciudad. Y finalmente, la presencia de actividades deportivas sin una buena orientación está favoreciendo los malos resultados de esto. Y las pruebas están, desde el punto de vista deportivo, ahora aquí en México tenemos olimpiadas y tenemos Juegos Panamericanos y tenemos campeonatos de fútbol y tenemos torneos interuniversitarios y ya tenemos becas estudiantiles y entonces la competencia es tal, pero no hay un sistema muy bueno de entrenamiento, o sea, nos faltan entrenadores para poder tener o cubrir la demanda de todas estas actividades deportivas. ¿Y qué está pasando? Que entonces 2 de cada 10 atletas empiezan a tener lesiones y uno de cada esos 2 requieren cirugía de manera temprana y al final eso nos está generando problemas articulares. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya discutidos: edad, sobrecarga de la articulación, y no es el sobrepeso, porque acuérdense, hay flacos que les duele todo y hay personas con sobrepeso que no tienen ningún problema articular, que están muy bien compensados y que pueden mantenerse. Así que el sobrepeso es el 10% del problema. El 90% restante, que también impacta y que es mucho igual de delicado, son otros factores y son otras causas, para que ya no sigamos haciendo presumiendo de que la gente que es delgada no le va a pasar este problema. También le pasa. Las lesiones y los tratamientos quirúrgicos y algunos no quirúrgicos también van a generar problemas degenerativos. La práctica deportiva y la aparición de todas estas medicinas milagrosas, que es cuestión de terminología, porque al final la pregunta es: doctor, ¿y se me va a regenerar el cartílago? Y algunos como que no oyen y dicen sí. La realidad es que no. El cartílago no se regenera. No hay forma de regenerar el cartílago en este momento. Hay muy buenos intentos en países del primer mundo, un poquito en Estados Unidos, un muchito más en Europa. En México no. En México hay 2 grupos que están trabajando con cartílago, pero todavía no muestran resultados funcionales. ¿Se ponen estos cultivos de cartílago en el país? Sí, sí se ponen. ¿Funcionan? No. Todavía no funcionan como para decir, si alguno de ustedes tiene una lesión cartilaginosa, vamos a integrarlo y vamos a programarlo. Eso es lo que nos está pasando. Y las medicinas, pues son vitaminas. Piensen en ellas como en vitaminas, como en vitamina B, como en hierro, como en calcio. Es algo que ayuda al organismo en general, no directamente al cartílago. Este es uno de los problemas que estamos viviendo ahora. Hay problemas degenerativos. Ustedes vean la prevalencia de carreras que hay cada fin de semana, los torneos y todas estas actividades que se están haciendo, pues nos están llevando a lesiones y cada vez vemos más esto. Cuando tiene una oportunidad de participar en este tipo de carreras, pues uno ve que la formación somos 3,000 a la hora de la salida, pasa el primer kilómetro y el número de 3,000 baja a 2,500 y llegamos al kilómetro 5 y de 2,500 ya nada más ves 100.
Y cuando ya te estás acercando a la meta, resulta que pues, todos los que eran muy entusiastas ya no corren, ya cojean, todo el mundo se pone rodilleras, todo el mundo se pone vendajes kinesiológicos, en fin. Estamos teniendo una epidemia de ejercicio que es muy buena, pero estamos generando una epidemia de afectación o de lesiones, que eso puede no ser tan buena, pero en fin. ¿Qué va a pasar con las alteraciones de la articulación? El hombro es uno de los primeros zonas que se afectan y que son muy nobles de tolerar. Bueno, este es un proceso degenerativo en donde habitualmente debe haber un espacio entre el acromion, la cabeza humeral. La glenoides, vean, esta falta de congruencia nos va a generar un proceso de desgaste. El problema en el codo también es muy tolerable, pero habitualmente asociado a fracturas vamos a tener estas deformidades y estas lesiones. El problema articular degenerativo consiste en 3 factores. Primer factor, disminución de espacios articulares. Eso es lo primero que hay que buscar. Segundo factor, la presencia de deformidades óseas. Lo normal es que la cabeza llegara hasta acá, pues vean, todo esto lo tiene degenerado. Aquí debería de haber un espacio y no lo hay. Aquí debería de haber un espacio y no lo hay. Eso es el mensaje del problema degenerativo, es disminución de espacios, aumentos de las estructuras óseas y falta de congruencia articular. La etiología, pues bueno, degenerativa por el tiempo nada más, traumático asociado a esto, y uno dice, bueno, ¿cuál es la relación de esta fractura con un problema degenerativo en el hombro? Muy sencillo, la inmovilización que se favorece por tener que controlar esta estructura atrofia las estructuras articulares, y si el cartílago no tiene movimiento, que es la forma en la que se nutre, entonces empieza a tener problemas de nutrición, de degeneración, y por lo tanto tenemos artrosis. Lesiones tendinosas, específicamente en el hombro, el manguito rotador, que es muy popular en todos lados actualmente. Bueno, esas lesiones van a generar procesos degenerativos, y las afectaciones reumáticas también tienen su impacto en la extremidad superior. En el hombro, miren, esta es una imagen de tomografía axial computada. Lo correcto es que deberíamos de tener aquí una mitad de esfera, y vean, tenemos totalmente plano esta cabeza humeral. Eso es un proceso degenerativo. Va asociado a lesiones del manguito rotador, va asociado a fracturas y va asociado a inestabilidad, esto es, luxaciones alrededor del hombro. El diagnóstico de los problemas degenerativos en la extremidad superior va de nuevo asociado a 2 proyecciones radiográficas, que dependiendo si es hombro, codo o mano, pedirlas. Hay proyecciones especiales para el hombro, la axilar o la tangencial de escápula. Se pueden pedir ultrasonido. El problema del ultrasonido es que es dependiente del equipo y del radiólogo que lo haga, si bien nos va con un radiólogo. Porque ahora resulta que el ultrasonido ya es algo que le está gustando hacer al médico del deporte, al especialista en rehabilitación, al reumatólogo, porque ahora dicen que pues, ellos pueden diagnosticar mejores cosas, y no está mal, pero es todos los que se están dedicando a hacer ultrasonido, y también los ortopedistas. Si dicen, pues si aquellos lo hacen, pues yo también. Entonces el problema es dependiente de qué equipo traes y qué conocimiento tienes. Entonces, mucho cuidado cuando soliciten un ultrasonido. La tomografía con reconstrucción tridimensional es muy útil, y la resonancia magnética está al final, específicamente porque en el proceso degenerativo la resonancia magnética tiene muy poquita o nula utilidad. El objetivo de los estudios es planear tratamientos. La resonancia magnética en el proceso degenerativo no tiene mucha capacidad, pero sí es muy impresionante ver algunas imágenes, y bueno, vamos a observarlas, ¿no? Por eso es la flecha del más importante al menos importante. Imágenes de las manos, del hombro. Vean, esto es lo que les explicaba con la rotación interna. La tuberosidad, cuando el hombro se va en rotación interna, esta tuberosidad nos queda de frente y hace una doble sombra con la cabeza y pareciera que tenemos un hueco. Esta es una imagen, una proyección tangencial de escápula, que lo que más importante para nosotros es ver este segmento. Cada proyección tiene su característica específica. Por eso es que pedimos diferentes cosas. Con esta proyección quiero ver una parte, con esta otra quiero ver aquella. Esa es la razón de tomar muchas radiografías. El paciente a veces dice, doctor, ¿por qué tantas? Pues eso es como verlo de frente, de perfil, y le voy a hacer un traje. Entonces sí necesito ver todos los aspectos para poder decir hacia dónde vamos a ir. Esta es una proyección axilar, que la utilidad de la proyección axilar es ver esta imagen, esta sombra de la glenoides, que es la que nos va a mostrar algunas cosas que se llaman erosiones. Por eso es importante diferentes proyecciones radiológicas. Esta es la imagen de tomografía, que en este caso va marcada el tamaño de la glenoides. Este es un corte a la mitad
de la glenoides y vean un corte de la parte más inferior de la glenoides donde hay una zona de desgaste, hay una pérdida ósea, que eso nos puede marcar mucho la pauta del tratamiento para prevenir más procesos degenerativos. Y lo nuevo o lo último, que es las reconstrucciones tridimensionales, dependiendo del software que contenga el equipo, es que podemos ver estas imágenes y nosotros a través de otro software poder hacer que gire en un sentido, en el otro, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y poder tener una mejor proyección para hacer una planeación del tratamiento del proceso degenerativo. Esta es la imagen de resonancia magnética. Y a propósito les tengo esta imagen que la principal utilidad es para ver el nivel de infiltración grasa. En el proceso degenerativo lo importante es que veamos si va a haber función o no muscular, y la forma de ver o no función muscular es a través de la infiltración grasa. Y la infiltración grasa, este es el músculo normal, la zona blanca es la zona de grasa y entonces es la que nos puede marcar la pauta de sí va a haber una recuperación muscular importante o no va a haber una recuperación muscular importante. Eso es solamente la utilidad de la resonancia. Todo lo demás es cuento. O sea, al ver esto, pues no me aporta nada diferente de lo que me puede aportar una proyección radiológica. El saber que si tengo o no íntegro el manguito de los rotadores en el proceso degenerativo no es tan importante y lo podemos obtener con el ultrasonido. Pero así son las diferentes proyecciones en coronal con diferentes secuencias, en axial. El saber que tiene un derrame articular pues no es tan relevante cuando ya sé que es un proceso degenerativo, y en estas proyecciones pues el ver nuevamente si tenemos o no una ruptura tendinosa puede ser signo de controversia con algunos otros, en el sentido de que pues sí, ya sé que tiene un tendón roto, pero eso lo puedo diagnosticar clínicamente al 100% y no necesito un estudio para la preparación del tratamiento de mi proceso degenerativo para establecer el diagnóstico de osteoartritis. Ese es el mensaje al final. ¿Pueden pedirlo? Claro que se puede pedir el estudio, pero no es tan relevante para llegar al diagnóstico. Así que el diagnóstico es principalmente radiológico para que eso se lo lleven en mente. Otras de las secuelas: cirugías post-reconstrucción, post-trauma, osteosíntesis de este tipo que son insuficientes, miren, tienen hasta tornillos rotos, la alineación está perdida, pues esto va a evolucionar hacia un problema totalmente degenerativo. ¿Qué es lo que nuestro paciente espera cuando tiene una lesión como esta y que empieza a generar mucho dolor? Pues el paciente quiere que se le quite el dolor, quiere mejorar la función, quiere conservar fuerza y quiere seguir con actividades de la vida diaria. Entonces esto es algo que deben de tomar en cuenta a la hora de proponer o de plantear un tratamiento. Y ahorita vamos a revisar las diferentes opciones de tratamiento, que aunque no todo es una prótesis o no todo es un tornillo o un clavo, sí hay cosas que se pueden hacer, como lo es la artroplastía biológica, que es tratar de sustituir el hueso dañado por un hueso convencional. Esta es una imagen de cirugía abierta, esta es una glenoides, lo normal es que sea una especie como de pera, es la forma en la que comparamos a la glenoides, pero vean toda esta irregularidad y que lo que buscamos es darle una mejor superficie de contacto, y para eso utilizamos injertos de menisco. Los del tejido de la rodilla, no de la rodilla del mismo paciente, sino de un donador cadavérico, es la que puede ponerse en la glenoides y entonces tener una mejor superficie de contacto y por lo tanto favorecer y mantener el movimiento. En otras ocasiones también podemos utilizar injertos frescos con conservación de cartílago. Este es un injerto de cabeza humeral para poder hacer restitución de un segmento de la cabeza humeral de un paciente. Igual estos injertos son de donador cadavérico, no son tomados del mismo paciente. No podemos hacer eso porque funcionalmente sería destruir otra articulación para tratar de reparar una. Entonces tendríamos dos articulaciones dañadas. Así que todo esto es con injertos, pero son cosas que son factibles y que se pueden hacer. Y desde el punto de vista metal, pues también existen algunas cosas que pueden reconstituir. Pero a veces tenemos secuelas de fracturas de este tipo. Esta es una fractura tanto proximal de húmero como de la escápula y del acromion, que en realidad a veces no es factible decir, bueno, pues vamos a tratar de reparar esta lesión. Este es un ejemplo que les muestro, que es una reconstitución del segmento proximal. Se tomó un injerto de cadáver para poner el segmento, se fijó con esta placa y todo esto que ven son implantes para fijar un menisco. Sin embargo, fue un buen intento, pero pues a 5 años de seguimiento el paciente no le duele, pero tampoco le funciona. Entonces lo podemos etiquetar como un resultado no satisfactorio, aunque el paciente te dice, doctor, con esto yo ya pude utilizar el mouse, es diseñador gráfico y puedo hacer mi trabajo al 100% y me siento muy bien, porque antes estaba infectado con dolor y con limitación funcional. Entonces es relativo para el paciente y para el cirujano. Otras opciones para el tratamiento degenerativo: la cirugía artroscópica.
para poder eliminar esto, que son cuerpos libres, para poder eliminar los osteofitos. Algunos resultados pueden ser satisfactorios, aunque no todos los procesos degenerativos se pueden tratar por artroscopía. La cirugía, que consiste en poner prótesis, hay diferentes prótesis para el uso del hombro, no así en la rodilla o en la cadera, pero sí en el hombro hay diferentes sistemas de prótesis completas, como este caso, en diferentes tamaños, configuraciones, que sí es algo real, que sí es algo que se está haciendo en el país y que sí funciona, porque uno de los primeros comentarios al respecto a las prótesis de hombro es que, uno, las prótesis de hombro no se ponen en México, y dos, las prótesis de hombro no funcionan. Las prótesis de hombro llevan más de 30 años de estarse poniendo en el país. Pocas personas sí, pero sí se están poniendo, y los resultados pues son dependientes de la patología. Igualmente es una prótesis completa, así como hay un componente en el húmero, hay un componente en la glenoides. Hay un implante relativamente nuevo, 7 años que tiene en el país, que es la prótesis reversa. Se llama reversa porque, si ustedes se fijan, una prótesis convencional tiene la parte esférica en el húmero, y la prótesis reversa tiene la parte esférica en el otro lado, en la glenoides. Por eso se llama reversa. Ese es el único, esa es terminología nada más. Es una prótesis, sí, muy aparatosa, pero igual va el componente en el húmero, que es como una copa, y la parte esférica va en la glenoides fija con tornillos, como ven en este sistema, que ya lo tenemos en el país, ya se está utilizando. Tiene desventajas, la primera económica, ¿no? Que es una prótesis muy cara, pero podemos tener estos resultados en una paciente que antes no movía o no tenía esta flexión. Este es el brazo operado, que tiene muy buena movilidad con este sistema. Entonces, sí, no todos los casos van a ir así, pero si se aprende a uno a seleccionar esos casos, el resultado funcional es muy bueno. ¿Qué se necesitan para seguir con el desarrollo en las prótesis en el hombro? Uno, mejorar la fijación, tener nuevos materiales, porque uno de los problemas es que se aflojan con mucha facilidad en el hombro, y valorar la ingeniería de tejidos es más ciencia ficción, y los sistemas modulares, que son todo en uno, esto es, con un solo sistema poder hacer diferentes configuraciones para adecuarlo a la anatomía y a la función del paciente, ¿no? Este es un comentario que nos decía uno de los pioneros en la sustitución protésica, que es el doctor Rockwood. La mayoría de las prótesis de hombro funcionan bien, los diseños, el metal y el diseño de la prótesis es bueno y va a funcionar. El problema es que también muchos cirujanos también pueden obtener buenos resultados con la mayoría de las prótesis que pongan. El problema es que el resultado de la artroplastía es dependiente del cirujano que hace el procedimiento y no de la prótesis. Esto es, si no tenemos una preparación, al menos en la cirugía de hombro, difícilmente vamos a obtener unos resultados satisfactorios, y por eso hay tanta animadversión con respecto a la sustitución protésica. Yo les puedo decir que es algo que funciona, es algo que sirve, no es comercial, es solamente considerar que en el hombro también se pueden poner prótesis como se ponen en la cadera, como se ponen en la rodilla, y que los resultados funcionales pueden ser también igualmente buenos, igualmente satisfactorios. Y por el otro lado, si nos vamos al codo, pues bueno, el codo generalmente tiene desgaste. Son dos articulaciones que tienen que recordar: húmero cubital, que es la más importante, que es la bisagra, que es la que nos da el movimiento de flexión y de extensión, y la húmero radial, que es la que nos da los movimientos de pronación y supinación. Eso es muy importante que ustedes recuerden. Hay dos articulaciones en el codo, dos tipos de movimiento, y que de eso va a depender un poquito el nivel de desgaste y la zona de afectación. Imágenes transquirúrgicas de procesos degenerativos. Vean, esta es la paleta humeral, que está totalmente denudada de cartílago. El principio es exactamente el mismo, el proceso degenerativo es el mismo, el cartílago falla, el cuerpo destruye el cartílago o destruimos nuestro cartílago por actividad física exagerada. Y bueno, hay algunas veces que podemos hacer opciones de buscar recubrimientos para esas zonas denudadas. En este caso es piel, y en este caso la piel sí se toma del mismo paciente para dar un recubrimiento. Se llama una artroplastía de resuperficialización, y podemos tener buenos resultados. Pero también hay prótesis alrededor del codo. Hay prótesis exclusivamente de la cabeza del radio, para cuando hay fracturas, para cuando hay luxaciones, como esta, y hay prótesis exclusivamente para el codo, para la articulación húmero cubital, que de manera específica sirven para cuando hay procesos degenerativos, como en el paciente reumático. Hay otros sistemas
que implican otra fijación más en bisagra, pero que habitualmente sustituyen el húmero y el cúbito, y el radio se queda un poquito al aire, entre comillas, de no necesitamos hacerle la sustitución protésica. El problema en sí que tiene la sustitución protésica del codo es que la demanda y la actividad física permitida es muy baja. Lo primero que reclamamos o recomendamos es no puede uno cargar cosas menores a 5 kilos. Y aquí yo les pregunto a ustedes cuántos no cargan cosas que son por arriba de 5 kilos, ¿no? La mochila que traemos con la pura computadora o todas las cosas que a veces llevamos, y eso puede generar un problema. A veces abrir una puerta del refrigerador inclusive puede ser un signo que puede lesionar una articulación con una sustitución protésica en el codo. Es por eso que no es tan popular y no vamos a ver muchas prótesis de codo en el camino, en el tratamiento y en el ambiente, porque muchas veces el paciente cuando le dices no va a poder cargar, no va a poder hacer esto, dices doctor, déjeme con mi dolor, deme una pastillita, y habitualmente el dolor en el codo se puede controlar con un cabestrillo o dejar de mover el codo. Entonces, dentro de lo que uno puede contemplar o hacer, pues podemos tener estos resultados paliativos. Sin embargo, esta es una paciente reumática que tiene una buena flexión del codo y una regular extensión del codo. Aquí hay una condición que la extensión del codo no es tan relevante si estamos hablando de resultados de tratamiento. Habitualmente pocas cosas hacemos con el brazo en extensión, con el codo en extensión. Entonces tenemos que cuidar un poquito este detalle. A veces tener una contractura o una falta de extensión del codo no es tan discapacitante como la flexión en el codo. Si nosotros no podemos doblar el codo, créame, la mano no puede llegar a la boca y la mano tampoco puede llegar a otras partes que tenemos que asear cuando vamos al baño. Esa es la relevancia de la funcionalidad. Es más importante el arco de movimiento en flexión del codo que en extensión. E incluso la pronosupinación, que es este movimiento de poner la palma hacia arriba y hacia abajo, puede no tenerla al 100% y la podemos compensar con movimientos del hombro. Entonces, dentro del codo, lo más importante que buscamos restituir como tratamiento, como cuidado, es la flexión del codo, que es lo que nos permite llegar para poner los anteojos, para peinarnos, en el caso de las mujeres, los aretes, en ponernos los calcetines, el aseo y todo lo demás. ¿Okay? Procesos degenerativos, miren, este es un desgaste 100% degenerativo, esta es nuestra paciente. Vean cómo está perdido el espacio de la articulación húmero-cubital, perdido el espacio de la articulación húmero-radial, se le hace una sustitución protésica y bueno, este es el nivel de flexión, está haciendo un poco de trampa con la flexión de la palma de la mano, quiero que ustedes recuerden, pero este es un buen arco de movimiento y la extensión es muy también satisfactoria, entonces sí hay buenos resultados funcionales para la sustitución protésica. En resumen, la osteoartritis genera mucha discapacidad. No hay tanto preguntas claves o preguntas relevantes. Habitualmente los procesos degenerativos no son tan solicitados para los casos clínicos del examen para esto, pero sí es importante que se lleven el mensaje de que es una enfermedad por etapas. Incluso gente joven, aún como ustedes, si tienen antecedentes de fracturas o de luxaciones, pueden ya tener procesos iniciales degenerativos que podemos cuidar y evitar que progresen. No necesariamente vamos a quitar lo que ya existiera, pero sí podemos evitar que progresen. Hay una progresión irreversible, que eso es lo relevante. Si esto avanza, no hay forma de echarlo para atrás, entonces nuestro objetivo es evitar que avance. Y la forma en que podemos evitar que avance es a través de un cuidado y de una supervisión periódica. No se trata de vivir con consultas cada 3 meses con el ortopedista o con alguno de ustedes para esto, pero sí seguimientos, recomendaciones generales y sobre todo el control metabólico, que todavía no tiene ese énfasis respecto a los procesos degenerativos. El tratamiento no quirúrgico puede ser exitoso, esto es técnicas de rehabilitación, medicamentos, algunas inmovilizaciones, por supuesto que pueden funcionar. El problema es que no siempre cumplen las expectativas del paciente. Si tenemos una persona con un problema degenerativo en el hombro y le dice, doctor, lo que yo quiero es jugar béisbol con mis nietos, pues no podemos hacer que pueda usted lanzar. Entonces eso es lo que a veces nos saca un poquito del panorama o del esquema, y que a veces tenemos que cambiar y decir, bueno, ok, no vamos a seguir con un tratamiento sin cirugía, pensemos en cirugía, buscando dar esa función en especial. El tratamiento también quirúrgico sí va a ser exitoso, pero tiene que estar bien indicado. Si tengo un paciente que lleva con una destrucción severa o importante a nivel del hombro y me dicen, se lo mando para que le ponga una prótesis, pues no va a funcionar.
La prótesis en el hombro o en el codo es diferente en su aspecto de indicación con respecto a la rodilla y a la cadera. Y si muchas veces lo que pasa es que el paciente llega a los 55 años y le dices necesitamos hacer esta cirugía, pues dice no, pues me voy a aguantar doctor, y entonces llega 15 años después y dice ahora sí doctor, vengo a que me opere, pues ahora sí, no es usted el indicado para esta sustitución. Eso es lo que a veces pasa. Hay muchas prótesis puestas en el país que no estaban indicadas en el momento correcto y que no están funcionando. Entonces uno dice, bueno, es que la prótesis de hombro no funciona bien. Pues sí, si no la indicas en el momento correcto, podemos fallar, ¿no? La aplicación oportuna es el secreto en los procesos degenerativos. Bueno, si tienen alguna pregunta, nos quedan todavía 2 minutitos.